Continuamos en Protagonistas y ahora es momento de presentar a nuestro próximo entrevistado, el precandidato Óscar Andrade. Óscar Andrade nació en Montevideo el 9 de agosto de 1974 y es precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Es de origen sindicalista y ha sido secretario general del Zunca y políticamente es miembro del Partido Comunista, donde en 2014 fue electo diputado. Terminó sus estudios secundarios de adulto y cursó 2 años de Universidad de la República. Trabajó como panadero y obrero de la construcción, de albañil y carpintero. Es separado y tiene 3 hijos, Mayara, Leandro y Victoria. Es hincha de Nacional. Bien, Andrade, bienvenido, buenas noches, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? El gusto es mío, saludo a la audiencia. Bueno, estamos en un terreno electoral complejo, se podría decir, en donde hay muchos precandidatos a consideración de la gente en una elección voluntaria. ¿Cómo se presenta frente a esta posibilidad usted como uno de los precandidatos del Frente Amplio? Yo creo que el principal desafío que tenemos los que tenemos la enorme responsabilidad y el honor de ser parte de los precandidatos es tratar de que el resultado electoral, o sea, la decisión del electorado del último domingo de octubre sobre todo, yo creo que junio es un intermedio, sea con la mayor información posible, con la información de mayor calidad. Yo creo que eso es lo que se juega la democracia uruguaya porque los procesos electorales últimos en la región han sido procesos electorales que han estado de alguna manera infectados por las noticias falsas, por un conjunto de emboscadas éticas que después nada tenían que ver con la realidad, el manejo irresponsable de las redes, la manipulación, o sea, hasta el proceso electoral de la principal potencia global como es los Estados Unidos está hoy todavía cuestionado en el sentido de si las redes, los perfiles psicológicos incidieron en el triunfo de Trump. Esto pasó también con Bolsonaro, o sea, nos parece que nos jugamos un desafío de decir, independientemente del resultado del partido que gane, todos salimos ganando si el que gana, gana bien, o sea, gana porque presentó la mejor propuesta, porque logró convencer la mayor parte del electorado y el electorado terminó resolviendo, no por cuestiones de este tipo, noticias falsas, campañas de acoso en las redes, sino porque en materia de los planteos sobre educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, se logró alcanzar al electorado la mejor de las propuestas. Y eso creo que es el principal desafío que tenemos de acá hasta el último domingo de octubre. Para presentarse a una competencia, una sana competencia creo, porque es la competencia de la democracia, uno tiene que analizar el terreno en donde se está moviendo, imagino. ¿Qué es lo que ve en el terreno en el que se está moviendo? Los otros precandidatos, incluso hasta de otros partidos que están pujando por lo mismo, por la intención de la gente de creer en un nuevo proyecto. Bueno, yo lo que creo es que este año sobre todo se empezaron a discutir algunos temas que son a los que hacen a la definición política de octubre. Para poner un ejemplo, cuando hubo un anuncio por parte en principio de Licandro, en el caso de Licandro más duro, del tipo de la salida para la economía uruguaya es la eliminación del salario mínimo nacional y la eliminación de la negociación colectiva, o una semana anterior un planteo en una dirección similar, con una forma distinta del precandidato de la calle Pou, de decir, bueno, tienen que separarse los salarios según la zona geográfica, o sea, la actual forma de organización económica del salario tiene que ir a una forma de organización diferente, donde los salarios se fragmenten según donde vive un trabajador. Supongo que si vives en Pueblo Greco, tenés un salario muy diferente, menor, que si te toca vivir en Montevideo. Empieza a demostrar ideas, y eso está bueno, porque en realidad, primero porque no son novedad, un gremio de la construcción que tuvo durante muchos años 3 zonas salariales y un trabajador acá en Fray Bento cobraba un 40% menos que un trabajador en Montevideo y nos costó mucho tiempo unificar las zonas salariales. Pero segundo porque después nadie puede decir yo no sabía, decía, yo no sabía que entonces iba a ganar menos porque vivo en este departamento que el que vive en el otro departamento, aunque trabaje para la misma empresa, haciendo el mismo trabajo y trabajando las mismas horas. Entonces,
ese camino para elegir construir fuentes de trabajo, que es el camino de desregulación laboral para conseguir puestos de trabajo, es el camino que está tomando buena parte de América Latina sin éxito. Es el camino que toma Paraguay, que tiene hoy el dato muy desastroso de la mitad de los trabajadores sin alcanzar el mínimo nacional, es el camino que eligió Brasil, es el camino que eligió la Argentina, que rebajó los salarios en dólares a la mitad, y el resultado social está siendo desastroso. Pero por lo menos tenés para comparar, decir, bueno, hay una idea, ya no es solamente la cara, el jingle, sino una idea económica. Yo creo que es una idea equivocada, pero en términos de idea se puede discutir. Yo creo que la apuesta competitiva del Uruguay no puede ser a la rebaja de condiciones para generar empleo, sino que tiene que ser a la más alta formación profesional para generar empleo de más alta calidad, porque el tamaño de la economía uruguaya no da para una competencia sobre la base de la cantidad de lo que produce, sino sobre la alta calidad. Pero bienvenido el debate de ideas. Cuando el año pasado se instaló la misma discusión sobre el tema de importar el combustible y dejar de refinarlo, abrió una discusión que ahora está bueno que la hagamos en toda la cancha. Decir, bueno, pero es cierto que se abarataría el precio de los combustibles con la importación cuando le sumamos todo lo demás. Le sumamos la logística, le sumamos que va a haber una empresa que se va a encargar de eso, que va a tener el monopolio la empresa privada que se encargue de eso, casi seguramente por el tamaño del mercado, que después que tenga el monopolio, ¿qué nos garantiza que mantenga tal precio o que después no lo suba al precio que quiera por el lucro, como ha pasado en experiencias parecidas, ¿no? O sea, abrir una discusión que si bien el pueblo uruguayo ya la dudó en plebiscito, hay un planteo. Hay quienes piensan sobre las empresas públicas que este debe ser el recorrido, otros entendemos que en áreas estratégicas es importante para la defensa de la soberanía que el Estado mantenga la refinación de combustible y además que es una falacia que sea más barata la importación. Entonces, cuando se empieza a abrir la discusión política sobre los temas, parece que ayuda a que después nadie se sienta sorprendido si cuando votó tal opción hubo tal tratamiento de las políticas sociales, de la economía social, del papel del Estado, y ese me parece que es un poco el debate que más se enriquece. Y después va a haber un debate de comparación, ¿no? Porque yo acepto cuando se critica la circunstancia actual del desempleo, ¿no? Superamos el 8%, me sorprende que haya precandidatos que no sepan el nivel de desempleo del Uruguay. Pues eso sí es más sorprendente para este y para cualquier campaña electoral porque es un dato muy fácil de tener en cuenta. O que nos cuestione, uno mismo se cuestione de que el salario mínimo nacional es un salario que está bajo, que 15.000 pesos por mes es muy difícil para sostener una familia. Ahora, una cosa es esa discusión que es necesaria dar, cómo logramos medidas para mejorar el salario mínimo o construir empleo, parte de eso discutió el Congreso del Frente Amplio, y otra es que quien me cuestione, que me someta a la crítica, cuando era gobierno llegó a tener un desempleo del 20%, no del 8%, una tasa de actividad donde apenas estaban registrados al BPS 900.000, algo más de 900.000 trabajadores cuando hay 1.400.000, y el salario mínimo nacional era de 1.200 pesos, 44 dólares que alcanzaban para comprar 4 garrafas de gas del año 2004. Entonces, esa es una discusión que también creo que hace a este año. Es decir, bueno, no te hagas el campeón de la generación de puestos de trabajo porque cuando fuiste gobierno, estos fueron los resultados desde el punto de vista del empleo. Y eso también hace, así es cierto que los caminos liberales son los que consiguen el éxito económico, ¿no? El Frente Amplio, ¿hizo todo bien? ¿En No. qué se equivocó? A ver. ¿Qué cosas hay para corregir? Yo creo que es una pregunta principal esa, la que todos tenemos que hacernos este año. En primer lugar, hay una parte de la oposición que sostiene que este periodo fue un tiempo perdido, década perdida, tiempo perdido. Y yo creo que eso desconoce cosas que son muy elementales. Desconoce esto que hablábamos desde el punto de vista de la generación de empleo, desconoce que se instaló la ley de negociación colectiva, la de libertades sindicales, que el trabajador rural no tenía derecho a las 8 horas y hoy tiene derecho a las 8 horas, que se logró triplicar la formalización del trabajo docente cuando no había regulación del trabajo docente, que el salario real en América Latina creció un 20% y en Uruguay creció arriba de un 54%, que nunca hubo un crecimiento económico tan importante como el de este periodo y un crecimiento que aún más lento se sostuvo, aún en una cosa inédita en la historia económica del Uruguay, que aún en una circunstancia de caída y de recesión en la Argentina y Brasil se sostuvo el crecimiento económico, que se generó una reforma de la salud que permitió, entre otras cosas, bajar la mortalidad infantil al mínimo histórico. De hecho, la mortalidad infantil en el 2004 del sistema público casi triplicaba la mortalidad infantil del sistema privado, y hoy es similar. Se generó el Hospital de Ojos y se operaron más de 80.000 uruguayos, un cambio en la matriz energética indiscutible.
El Banco República, que tenía un patrimonio por debajo del mínimo exigible, o sea, estaba técnicamente en quiebra en el 2004, acaba de dar 500 millones de dólares de ganancia el año pasado, se incorporó en plan Ceibal. Hubo un proceso de descentralización universitaria muy importante, tanto en el interior, se pasó de apenas 800 estudiantes por año que ingresaban a la universidad en el interior a 3.600, más de 50.000 estudiantes universitarios. En la UTU se pasó de 17 carreras terciarias a 80, boleto estudiantil gratuito, plan Ceibal. O sea, desconocer que eso existió en el Uruguay parece casi absurdo. Ahora, ¿quiere decir entonces que estamos en el mejor de los mundos? No, también ha habido procesos en los que tenemos que interrogarnos. El modelo de desarrollo agropecuario ha sido un modelo de desarrollo que ha tenido como elemento principal el agronegocio y ha generado enormes dificultades para la agricultura familiar y la producción familiar, aún cuando creo que hay que reconocer que nunca hubo tanto apoyo para la agricultura familiar como ahora, pero han sido insuficientes para generar desde ahí un modelo de desarrollo alternativo al que es concentrador y menos democrático, que es el de las grandes concentraciones, con las mesas agrarias. Creo que ahí tenemos un desafío principal, y yo creo que otro desafío en los debes, de los más importantes, es que tenemos que generar una lógica de cambio en la matriz productiva con mayores acentos. O sea, el periodo que se viene es un periodo que va a estar marcado por la tendencia del 2014, que es una caída de la inversión extranjera directa en toda América Latina. Ese es un escenario más difícil. En ese escenario más difícil, medidas para acelerar el cambio en la matriz productiva, para incorporar valor agregado, tienen que ser las que encabecen el cuarto gobierno. Por eso, hacer un esfuerzo en la inversión en investigación más desarrollo, llegar a un punto del producto, esto es, invertir 600 millones de dólares, hacer un esfuerzo muy importante, el más grande que conozca la historia del país en el sentido del cambio en la matriz, es principal. Armar un sistema integrado de formación profesional hoy es posible, no era posible en el 2014, pero hoy es posible por lo que decíamos. O sea, la UTU multiplicó por varias veces la cantidad de carreras terciarias y duplicó su matrícula. Entonces hoy tenés una potencia en términos de mecatrónica, técnico-lechería, energía renovable muy alta, o sea, de obreros de alta especialización, en la que tiene que pensarse UTU, UTEC, también que no existía, la Universidad Tecnológica, la UDELAR, que hoy tiene el peso a nivel nacional que tampoco tenía porque se descentralizó, y el INEFOP, para contribuir con este esfuerzo, además de más inversión de desarrollo, en un sistema integrado de formación. Tercera medida que yo creo que es central para el cambio de la matriz es el papel de las empresas públicas. O sea, lejos de vender las empresas públicas, tienen que ser centrales porque son las de más alto contenido tecnológico. La del sistema financiero financiando economía social y de mayor valor agregado por cadenas productivas. Esto es, cadena forestal, madera mueble, biotecnología, nanotecnología. Pensar en un cambio en esa calidad y negociación colectiva para que la incorporación de tecnología sea sustentable socialmente. Esto es, no se concentre y se pierda trabajo, sino que haya estrategias de reducción de la jornada complementadas con formación para que el impacto sea menor. Creo que ahí tenemos uno de los principales desafíos, y otro que yo creo que es central es el de inversión en vivienda. O sea, se han mejorado claramente en el conjunto de las políticas sociales, se descendió fuertemente la pobreza y la indigencia, pero en el tema de vivienda hay que pegar un acento. Esto lo dice el programa del Frente Amplio, es que el cuarto programa esté marcado porque sea el momento en el que se duplique la inversión en vivienda. Esto atiende un problema estructural, y en estas áreas, cambio en la matriz, modelo de desarrollo agropecuario y vivienda, son las tres en las que yo haría centro en un cuarto periodo, ¿no? Bien, hablábamos de su experiencia en el área sindical. Se ha puesto sobre la mesa el tema de justamente la presión sindical para el funcionamiento de las empresas, y se pone eso como argumento justificativo del por qué hay empresas que hoy son inviables. Hoy, ¿cómo ve la movida justamente en ese sentido? Que al principio conversábamos un poco de esa diferencia salarial que en algún momento se planteó como posibilidad, porque los mercados son diferentes, tanto Montevideo como el interior. Entonces las empresas llegaron a plantear esa posibilidad. Que hay que ponerle rigurosidad. O sea, lo que hay que poner es rigurosidad. A ver, nunca hubo tantas relaciones laborales en el Uruguay como este periodo desde el 2004 acá. Y en este periodo se crearon 250.000 puestos de trabajo más. En el balance global, ¿no? Aún contando, si le restás lo que si no le restás eran 300, ahora están 250, 260. O sea, el periodo de mayor
avance en materia de legislación laboral, negociación colectiva, libertades sindicales, regulación del trabajo doméstico, 8 horas del trabajo rural, ley de responsabilidad penal empresarial, fue el periodo en la historia del Uruguay donde hubo más gente trabajando. Nunca hubo tanta gente trabajando como en los periodos de gobierno del Frente Amplio. Ese es el primer dato de la realidad. En segundo lugar, los salarios del 2014 acá, ¿cómo evolucionaron respecto a su peso en el Producto Bruto Interno? ¿Los salarios pesan más hoy en el PBI que lo que pesaban en el 2014? No, pesan menos. Un 0,9 menos. Pesaban un 32,9, ahora pesan un 32. O sea, no es cierto que en el conjunto de la economía, la evolución de los salarios, hubo crecimiento del salario real en este último periodo que fue por debajo del crecimiento de la economía. ¿Me explico? O sea, entonces, y el crecimiento de la renta empresarial, yo lo planteé en el 1 de mayo del año pasado, porque de golpe uno escuchaba los relatos empresariales y parecía que todos estaban en una circunstancia de crisis. La evolución de la renta empresarial, si uno mira la recaudación bruta de los dos impuestos que indican cuánto ha evolucionado la renta empresarial, impuesto a la renta relativa empresarial y el IRPF categoría 1, que es el que grava sobre la renta empresarial. Uno mira la evolución 2014-2018 de esas dos tasas y crecieron 50 puntos por encima de la inflación. O sea, la evolución de la renta empresarial, lejos de estar en una situación de crisis. Y uno puede decir, ¿pero y por qué pasa eso? Que a pesar de esto tenemos dificultades. Bueno, hay quienes quieren la chancha y los 4 reales. Voy a poner un ejemplo. El Grupo Minerva. Nosotros tenemos la industria frigorífica, la mitad de la industria frigorífica en manos de 2 grandes transnacionales. El Grupo Marfrig, que es dueño de acá, del frigorífico de acá, pero aparte del de Tacuarembó, del de Salto, del de Colonia y el de San José, y el Grupo Minerva, que es dueño de el Ameglio, el de Camilo Carrasco y el Pool. En las dos cadenas frigoríficas ha coincidido algo: venta récord de exportación de carne, intentos de rebaja salarial, de recorte de beneficios. Eso pasó en Colonia y eso está pasando ahora en el Pool. Tuvimos con los compañeros en Cerro Largo. No, pues, ¿pero y por qué? Si estoy en un momento de crecimiento extraordinario de las ventas. Bueno, vayamos a ver que el Grupo Minerva tiene la mitad de la faena en Paraguay, el país donde la mitad de los trabajadores cobra menos de un salario mínimo, que es mucho menos que el salario mínimo en Uruguay, ¿no? Entonces, lo que tenés es esa competencia hacia abajo. ¿Uruguay qué debe hacer? Adaptarse a esa competencia hacia abajo y pagar $200 por mes. ¿Esa es la perspectiva del Uruguay? No, no es ni deseable en términos de ofrecer, como ofreció la ministra de Industria de Paraguay el año pasado por acá, que tenía los salarios más miserables de América Latina, con euforia. No es la estrategia del Uruguay ni deseable, y además por el tamaño del Uruguay nos lleva al colapso. Porque además, si uno mira el momento de mayor desregulación económica de la historia del Uruguay en democracia, la dictadura claramente estaban prohibidos los sindicatos, fue la década del 90. A principios del año 90, en el gobierno de Lacalle se decide no convocar a la negociación colectiva. Justamente Licandro estaba integrando ese gobierno y fue parte del ingeniero, del artesano de esa no convocatoria, que los trabajadores pudiéramos discutir salarios. ¿Con qué argumento era? Era, esto va a generar empleo. Porque cuando el empresario vea que puede pagar el salario que quiera, ahí van a venir lluvia de inversiones, como dijo Macri. Lluvia de inversiones, generación de empleo. Pasó una década entera de crecimiento económico. O sea, no estábamos en la crisis del 2002. Del 90 al 99 la economía creció un tercio. O sea, éramos un tercio más rico el Uruguay. ¿Qué pasó con la generación de empleo prometida? Arrancó el año 90 con un 8% de desempleo y se llegó al 99 con un 12% de desempleo. O sea, las ofertas de que la desregulación, la ausencia de derechos sindicales iba a generar empleo, terminó 8 a 12 con un 50% más de desempleo. ¿Qué pasó con el salario mínimo nacional? La capacidad de compra del salario mínimo nacional del año 99, en términos reales, era la mitad del año 90. O sea, pagamos un sacrificio donde, del punto de vista del salario mínimo, la capacidad del salario mínimo fue a la mitad, el desempleo creció al 50% de lo que teníamos al arranque, la desregulación laboral fue espantosa, llegamos a un 40 y pico % de trabajadores y trabajadoras sin registro de la Seguridad Social, y para peor, con los peores indicadores de siniestralidad laboral, de cantidad de accidentes por cada 100.000 trabajadores registrados. Entonces, lo que quiero decir es, no tenemos que ir a 100 años atrás para darnos cuenta a dónde nos llevaron esas recetas. Porque lo que nos fue pasando... Pero la realidad de hoy, usted, ¿no es la que se plantea entonces? No, la realidad de hoy es, lo que quiero decir es, lo que se te termina yendo cuando aplicás la desregulación, en primer lugar, y eso nos lo mostró el 2002, es la mano de obra más altamente calificada. Si vos ofreces condiciones de trabajo de extrema precariedad, lo primero que se te va del país es la mano de obra más altamente calificada. Y perdemos todos. Porque pierde la calidad de lo que producís. Se perdieron mercados en los 90 por esa estrategia competitiva. Porque empezaste a producir con
calidad peor, porque los procesos productivos fueron peores, porque teniendo mano de obra de muy baja calidad, también los procesos de inversión en tecnología eran peores. Entonces, el tema, ¿cuál es la salida para el Uruguay? Yo creo que la salida para el Uruguay, en términos de trabajo, tiene estas dos patas. Una, la que decíamos, cambio en la matriz productiva, inversión en innovación y tecnología, sistema integrado de formación profesional, empresas públicas articulándose para el desarrollo, fondos del sistema público a los efectos de estimular el cambio en la matriz y la innovación. Estamos en una revolución científica tecnológica, momento del conocimiento, ahí nos jugamos el partido, y diálogo social para que el cambio tecnológico sea sustentable socialmente. O sea, no sea un cambio tecnológico, cualquiera puede hablar de robótica, del Internet de las cosas, pero que no sea para una minoría. Y eso, como es a mediano plazo, no se puede resolver en 1 o 2 años, es a mediano plazo, tiene que haber una respuesta inmediata. Por eso el duplicar la inversión en vivienda es pasar de 300 millones de dólares anuales a 600 millones de dólares anuales. Eso es duplicar la inversión en vivienda. Es mover 12, 15 mil puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos en la industria de la construcción y anexos, en la industria siderúrgica, en el plástico, en los aserraderos, en canteras, caleras, balastreras, areneras, carpintería, aluminio, en todo el complejo que mueve la construcción. Porque cuando decimos por este lado tiene que ser la salida inmediata, es porque es la industria que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte. Primera ventaja. Segundo, fuertes encadenamientos productivos, esto que decíamos de las ramas conexas. Tercero, no requiere mayor calificación para el ingreso. Entonces, cualquier desempleado potencialmente puede ser absorbido por una campaña fuerte de inversión en vivienda. Cuarto, se puede colocar fácilmente en cualquier parte del país la inversión porque no hay lugar del país en que no tengas necesidad de vivienda. Quinto, impacta fuertemente en el mercado interno. O sea, fuerte inversión en vivienda, en general se mueve la construcción y cualquiera se va a dar cuenta, bueno, ustedes conocen acá cuando estuvo en funcionamiento la planta, esto era un carnaval en un momento. O sea, mueve el comercio, mueve el transporte. Entonces, yo creo que el Estado, en un momento donde cayó fuertemente la inversión extranjera, tiene que hacer un esfuerzo de inversión pública. Y a la vez tiene que hacer un esfuerzo por el cambio de la matriz. Y ahí está la salida del trabajo. Y no la salida del trabajo del punto de vista de decir, recorto derechos sociales y laborales. Lo que dice Coralo. Tengo un salario de 30.000 pesos, bueno, le pago a 2 trabajadores 15, ¿no? O sea, ¿de qué estamos? Bueno, mañana le pago a 2 trabajadores 5, ¿no? Mañana vengan y trabajen gratis, pero por lo menos trabajen. O sea, ¿cuál es el límite de esa lógica, no? Cuando tenemos, a ver, miremos lo que está pasando en la región, ¿no? Se cerró el Ministerio de Trabajo en la Argentina y en Brasil, se votó una reforma laboral que obliga a la mujer a trabajar en condiciones de insalubridad estando embarazada en Brasil, en Jujuy, en la Argentina, acá al lado. Se acaba de votar legalizar el trabajo desde los 10 años para las tabacaleras, para los niños. O sea, ¿cuál es el límite de que las empresas elijan lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el límite? Es cualquiera, ¿no? Es mañana si, bueno, terminemos con el aguinaldo para que haya trabajo, terminemos con las 8 horas para que haya trabajo, terminemos. ¿Cuál es el límite, no? Pues es la uña, el dedo. Conocemos esos procesos. Y esos procesos, por eso digo, la estrategia competitiva la paraguaya, que dice capto inversiones porque pago salarios los más bajos, porque tengo la gente en la ilegalidad, porque no hago controles ambientales, tiene los resultados sociales que tiene Paraguay. La cantidad de niños con dificultades psicomotrices del Paraguay por mala alimentación es espantosa. Yo creo que cuando hay dirigentes que visitan Paraguay dicen, qué bueno, porque acá es el campo orégano para las inversiones. Sí, pero ¿y para la gente? Porque en definitiva es, ¿y para la gente? Para la sociedad, que tiene que ofrecer esas condiciones laborales, esas condiciones de vida, esas condiciones de informalidad. Bueno, yo creo que ese es un camino que Uruguay no debiera recorrer. Pero después hay gente que lo defiende así. Dejemos libre al mercado, que vamos a pasar sacrificios, pero después se va a desparramar el crecimiento. Lo he escuchado toda la vida eso. Y en mi opinión después no viene. Y te hablo de un gremio que tenía un salario de $200 por mes. La construcción tenía un salario... Yo te pongo un ejemplo que es muy claro cuando se construyó acá la planta. ¿Cuánto cobraba un obrero de la construcción en el 2006 cuando empezó la planta de celulosa de Boña? $200 por mes. Venían salarios extranjeros de $1.000 y lo miramos con los ojos así. Ya cuando se hizo la otra planta, que me tocó estar 3 años en la otra planta, venían los salarios del exterior de $1.000 y cobraban menos que un uruguayo y teníamos el IVA al revés. Es decir, mejoren el salario para que ganen lo mismo que un uruguayo. Yo no quiero volver a salario de $200. Pero bueno... Yo estoy seguro que si le digo a los capitales que invierten en la construcción si quieren pagar $200 por mes, y van a decir, qué bueno, volvamos a ese Uruguay.
Bien, se nos ha ido el tiempo, teníamos muchas preguntas Pero para bueno. hacerles, pero bueno, el Sí, tiempo sí. es Fue un tirano. gusto, che. Fue un Sí, sí. gusto, seguramente va a estar volviendo. Habrá oportunidad para volver. Habrá Habrá oportunidad oportunidad. para volver, nos quedó preguntarle si le dolió lo que pasó con la fotografía de su hija y demás. Le tiene que doler a todo el mundo. Porque en realidad, a ver, los que están acusados, que hicimos la denuncia en la Fiscalía, son por lo menos 3 que originan, uno además un funcionario público, un funcionario naval, que lo que hace es poner la foto de toda mi familia, hasta de mi madre, mi sobrino, diciendo compartamos la foto de los asesinos. O sea, podés pensar distinto en materia de economía, podés decir no, menos Sí, derechos sí, laborales, sí. más. Pero estamos enfermos, o sea, paremos con la fiebre. Yo creo que ahí hay que rescato, así como a mí, yo fui muy crítico, y soy muy crítico de que creo que con respecto a las declaraciones de Manini, hubo precandidatos que cometieron un error muy grave, que es no salir a respaldar las instituciones en un momento de ataque a la Suprema Corte de Justicia. Es grave que un comandante jefe ataque a la Suprema Corte de Justicia, sea del partido que sea en el momento que sea, y no queda otra que respaldar la decisión. Yo saludo que hubo un montón de precandidatos en ese momento que de varios partidos que salieron a decir esto no. Me parece que es un mínimo reflejo. Por este lado no hagamos campaña. Mi hija más pequeña tiene 8 años, poniendo fotos de niños diciendo asesinos. O sea, tiene que haber un límite mínimo ético de cosas que no pueden ser. Debería ser así. Bien. Esperemos que la campaña sea limpia entonces y transparente. Ojalá sea ideas. Gracias, Andrade. por Muchas estos gracias. minutos. Arriba. Pausa Pausa. y volvemos.